Por favor, distinguidas delegadas, damas y caballeros, embajadoras y embajadores, les invito a recibir de pie a su excelencia el señor presidente Iván Duque Márquez. Excelentísimo señor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Excelentísima señora primera dama de Colombia, señora María Juliana Ruiz. Embajador Alejandro Ordóñez, representante permanente de Colombia ante la OEA. Distinguidas representantes permanentes y alternos, don Luis Almagro, secretario general. Don Néstor Méndez, secretario general adjunto, distinguidos observadores permanentes, señoras y señores. Es un honor para mí, como presidente del Consejo Permanente y representante permanente de El Salvador, ofrecer una cálida y sincera bienvenida a la Casa de las Américas a su excelencia Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Recibimiento que hacemos en nombre del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Bienvenido, presidente. Muchísimas gracias. Excelentísimo señor presidente, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos lo saluda efusiva y fraternalmente. Lo recibimos con entusiasmo y aprecio en el foro hemisférico donde compartimos los principios consagrados en la Carta de la OEA y donde coincidimos en nuestro compromiso con los pilares de nuestra organización: democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional. De acuerdo con el orden del día que rige esta sesión plenipotenciaria del día de hoy, me complace ofrecer en este momento la palabra al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, don Luis Almagro Lemes. Señor secretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Es un honor dar la bienvenida a mi amigo, el presidente Iván Duque, a la Casa de las Américas, su casa. Colombia es un país pilar en el sistema interamericano. La Carta de la OEA se aprobó en Bogotá y el primer secretario general de la organización fue colombiano. Este año la Asamblea General de la OEA se realizará en Medellín y esto se debe al presidente Duque, cuyo liderazgo en la diplomacia hemisférica crece día a día. Presidente Duque, Colombia se ha convertido en el líder de la diplomacia regional, del multilateralismo americano, y lo ha hecho en circunstancias excepcionales para el hemisferio y enfrentando retos excepcionales. Definitivamente lo que ha hecho Colombia es asumir la agenda y resolver. Ha entendido que cuando la diplomacia es lenta, se vuelve irrelevante, que el derecho internacional, si solamente se queda en los libros, no es más parte de las soluciones, y que la política, si solo es sinónimo de malas prácticas, no nos conduce a soluciones. En sus 6 meses de gobierno, presidente Duque ha demostrado que su país es coherente entre lo que dice y hace, y que es consistente con los principios de derechos humanos y democracia a los que estamos obligados al ser parte de esta comunidad interamericana. Colombia no da excusas, siempre propone y ejecuta acciones concretas
cuando ve amenazas para la estabilidad y la democracia en el continente. La crisis venezolana ha puesto a prueba el compromiso de muchos, y mientras algunos han seguido una doctrina de indiferencia, en el caso de Colombia, la crisis venezolana ha arrojado luz sobre la vocación democrática de su gobierno y la apertura para ayudar a las víctimas de una dictadura moderna. Colombia no es ajena a los conflictos y sigue enfrentando las amenazas de grupos terroristas y criminales. Los colombianos conocen en carne propia los horrores, lo que cuesta la paz, lo que cuesta mantener y ejercer derechos, y el coraje que requiere construir y sostener las instituciones democráticas. El mundo ha sido testigo en este tiempo de lo mejor de los colombianos. En lugar de enfrentarse midiendo costos, por ejemplo, a la crisis migratoria venezolana, lo ha hecho abriendo su sociedad, proveyendo los derechos básicos, facilitando servicios de salud y educación, sin importar esos costos. La visita a Cúcuta que hicimos juntos en septiembre dejó claro que la comunidad internacional tiene respuestas para la crisis humanitaria. Dejó claro que para Colombia ayudar a Venezuela es ayudar a todo el hemisferio. Justo la semana pasada el presidente Duque anunció uno de los centros de acopio de ayuda humanitaria en Colombia. Enseres, medicinas y víveres destinados a venezolanos que siguen en su país se recolectarán para ser enviados a la frontera en Cúcuta. No podemos olvidar que el presidente Duque, con menos de 2 meses en el Ejecutivo, fue quien lideró grupos de países americanos que presentaron en septiembre de 2018 ante la Corte Penal Internacional de manera histórica por primera vez para los Estados partes del Estatuto de Roma el caso de denuncia de crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014 en Venezuela. El liderazgo del presidente Duque para llevar a cabo este proceso de justicia internacional definitivamente toma lo mejor del sistema interamericano, un continente que debe estar completamente libre de crímenes de lesa humanidad. Y también con su liderazgo en la búsqueda de la paz social, el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la exclusión social en el frente interno. Definitivamente somos parte de ese proceso. La MAP ha sido un instrumento y socio de Colombia para sortear los obstáculos y aprovechar las oportunidades, para terminar conflicto, para que a través de la MAP estemos del lado de las instituciones, las organizaciones de las víctimas. Los procesos de perdón y reconciliación, si bien involucran al conjunto de la sociedad, descansan en lo que hacen las instituciones. Debemos procurar, quienes de afuera deseamos la paz para Colombia, seguir trabajando para generar las condiciones que permitan garantizar que nunca más se repetirán los hechos, que la memoria alrededor de ellos dignifique a las víctimas y que los procesos definitivamente concluyan con el más pleno goce de derechos y de reconocimiento para los ciudadanos. El potencial de Colombia, como una de las democracias más sólidas del continente, está justamente en utilizar sus fortalezas para acercar al Estado, para llevar soluciones a través de las instituciones, para desterrar la violencia y para involucrar a quienes históricamente pueden haber estado marginados. El reciente atentado del ELN en la Escuela de Policía General Santander fue un atentado contra nuestros principios, nuestros ideales, nuestra forma de vivir que todos defendemos. El Gobierno de Colombia, lejos de caer en las zonas grises de la política, ha respondido con toda la determinación que es necesaria para combatir el terrorismo y el narcotráfico. Estos temas son en blanco y negro. O se está del lado de los terroristas y criminales o se lucha contra estas estructuras ilegales. Así como no nos pueden engañar los dictadores y no podemos caer en su juego, tampoco nos pueden engañar quienes dicen ser guerrilleros, defensores de pueblos o ideales justos, cuando justamente lo único que están defendiendo son intereses ilegítimos, delegitimados y criminales. La OEA respalda firmemente al Gobierno de Colombia respecto a la tolerancia cero con el terrorismo y el crimen organizado y saluda los esfuerzos que ha realizado para desmantelar las estructuras de disidentes y de grupos guerrilleros activos, muchas de estas, por cierto, con vínculos muy estrechos con el país vecino. Apoyamos a Colombia en la búsqueda de fortalecer su democracia. Compartimos la preocupación y los planes que se han elaborado para garantizar
la vida y los derechos de los líderes sociales. La paz debe consolidarse en el territorio a nivel local para asegurarla a nivel nacional. Más democracia significa mayor equidad social, más oportunidad para todas y todos los colombianos. Para producir equidad social, primero hay que producir riqueza. Ese es el mejor instrumento. Organizaremos la Asamblea General este año en Medellín, Colombia. Agradecemos el liderazgo y la iniciativa del presidente Duque, que nos ayuda a profundizar la agenda de derechos y democracia en el hemisferio y de luchar por más derechos para más gente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario general. Con su permiso voy a tomar la palabra del podio. Estimados todos, señor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia, en nombre del Consejo Permanente de la OEA, le ofrezco a usted y a su comitiva la más cordial bienvenida al principal escenario de diálogo político de este hemisferio. Le recibimos en este emblemático e histórico Salón de las Américas, contiguo al Hall de los Héroes, donde rendimos permanente homenaje a algunos de los principales padres fundadores de las naciones de todo nuestro continente, incluido el insular. Traigo a la memoria el momento que, parado en la Plaza Bolívar, en Bogotá, leí la legendaria arenga del héroe de la independencia e ilustre general colombiano, don Francisco de Paula Santander, la que está inmortalizada en el frontispicio del Palacio de Justicia, que reza: colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. Qué noble mensaje, señor presidente, y qué contribución a la libertad de nuestros pueblos de uno de los padres de la patria colombiana que resuena en nuestro tiempo. Sentencia que ayudará a dinamizar y darle armonía a este entramado en el cual convivimos, nos desarrollamos y pertenecemos, que es la República, la democracia, la sociedad, el gobierno y la ciudadanía. Señor presidente, él es graduado de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, con formación en Filosofía y Humanidades. Es experto en temas económicos con estudios ejecutivos en Harvard y cuenta con maestrías de Georgetown en Gerencia de Políticas Públicas y de American University en Derecho Económico. Se ha desempeñado como columnista y profesor. Fue jefe de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad del Banco Interamericano de Desarrollo, liderando temas de innovación social, emprendimiento, juventud y economía creativa. Fue consultor de la presidencia del BID y consejero principal por Colombia de ese organismo. Como senador de la República, sacó adelante, entre otras, la Ley Naranja, que impulsa las industrias creativas y la cultura como motor de desarrollo. También la ley de cesantías, que permite el uso de las cesantías para pagar anticipadamente la educación de hijos y dependientes. La ley de desfibriladores, que obliga a la instalación de reanimadores en sitios públicos y en transportes de emergencia en Colombia. La ley de empresas B, que brinda las condiciones para crear y desarrollar las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo, y es además coautor de la ley que extendió la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas. Además, el presidente es autor de libros como Indignación,
Ideas para la Colombia del futuro, Pecados monetarios, Maquiavelo en Colombia, Efecto naranja, el futuro está en el centro, Arqueología de mi padre y coautor de La economía naranja. Señor presidente, ya un poco más de 70 años, un 30 de abril de 1948, que en la ciudad de Bogotá se firmó la Carta de la OEA en el marco de la 9ª Conferencia Internacional Americana. En aquella ocasión se reunieron 21 estados y se adoptó el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, Pacto de Bogotá, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El gran colombiano de insigne memoria, don Alberto Lleras Camargo, participó activamente en las negociaciones de la 9ª Conferencia Internacional Americana y en la redacción de la Carta de la OEA, y sería posteriormente el primer secretario general de nuestra organización entre el 30 de abril de 1948 y el 1 de agosto de 1954. Otro distinguido colombiano, el expresidente César Gaviria, dirigió el curso de nuestra organización como su secretario general entre 1994 y el 2004. Su visita, señor presidente, es una prueba de respeto y compromiso histórico de su gobierno y de su país con los principios que se encuentran plasmados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, cuya cuna fue Bogotá. Como también es una prueba del compromiso de su país con la OEA, el hecho de que el 49º período ordinario de sesiones de la Asamblea General y por ofrecimiento de su gobierno se llevará a cabo en Colombia, en la hermosa y acogedora ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, del 26 al 28 de junio próximos. Recordamos además con gran satisfacción que esa misma ciudad acogió nuestra Asamblea General en el 2008. Su país, señor presidente, también fue anfitrión de la reunión de más alto nivel en el hemisferio cuando Cartagena de Indias fue sede de la 6ª Cumbre de las Américas en el 2012 y ha albergado otras reuniones ministeriales y de alto nivel, entre ellas la 4ª reunión de ministros de Seguridad Pública de las Américas, la 5ª reunión interamericana de ministros de Educación y la 2ª reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo social. Pero también la OEA ha demostrado ser un mecanismo de cooperación leal y eficaz cuando ha sido requerido por Colombia. Es así como la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, por solicitud del Estado colombiano, ha acompañado desde el 2004 de manera interrumpida las políticas de paz en su país. Y en múltiples oportunidades, por solicitud del gobierno colombiano, la OEA ha acompañado procesos cruciales de la vida democrática colombiana por medio de las misiones de observación electoral, siendo la última de ellas la misión de observación electoral desplegada para la segunda vuelta presidencial celebrada el 17 de junio del 2018. Observamos con interés, presidente Duque, que su gobierno presentó el pasado 6 de febrero al Congreso de su país el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, con el que busca fortalecer la legalidad y el emprendimiento, avanzar en la equidad y fortalecer los sectores de educación y salud. Vemos además con optimismo que este plan tiene como referencia alcanzar para el año 2030 las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que también son objetivo primordial de esta organización. Señor presidente, apreciamos con gran esperanza el futuro de Colombia y estamos seguros que usted, con su visión de futuro, sabrá conducirla por la senda de la paz, la prosperidad y el progreso para beneficio de su patria y de nuestra región. Señor presidente, también quisiera, aprovechando su presencia, referirme brevemente a la excelente relación que existe entre mi país, El Salvador, y Colombia, como países comprometidos con la paz, el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos.
Ambas naciones sostienen una relación de hermandad y cooperación, la cual se ha visto fortalecida por las últimas visitas y reuniones realizadas. La inversión colombiana en mi país se ha desarrollado en sectores importantes como el diseño y confección de prendas de vestir, alimentos, hotelería, servicios financieros y de pensiones, y además la tecnología en energía y en aviación. Por nuestra parte, las inversiones salvadoreñas en Colombia marcan el sector hotelero, la industria y los plásticos. Existe el interés de mi gobierno de realizar la segunda reunión del mecanismo de consulta y consolidación bilateral, la cual corresponde realizarse en San Salvador. En ese sentido, deseo, permítame que esta ceguera me tiene fregado. En este sentido, deseamos destacar que, que hemos enviado la propuesta a la Cancillería colombiana de llevar a cabo dicha reunión el próximo mes de enero a nivel viceministerial. Estamos esperando todavía respuesta. La primera reunión, cabe recordar, se celebró en Cartagena de Indias en diciembre del 2015, por lo cual sería de suma importancia retomar y dinamizar los temas de agenda en el ámbito político, económico y de cooperación. Colombia contribuye al fortalecimiento de capacidades de los países mediante el intercambio de experiencias, talleres de capacitación y reuniones de coordinación en temas relacionados a facilitación comercial y competitividad de las pymes, gestión de riesgo y cambio climático, manejo forestal, salud y seguridad alimentaria. Esto en el marco del proyecto Mesoamérica. En el tema de telecomunicaciones también, del cual El Salvador es el coordinador regional, Colombia ha compartido su conocimiento y experiencias mediante diversas actividades, como el taller de intercambio de experiencias en telecomunicaciones, México, Colombia, Mesoamérica, efectuado en Bogotá en noviembre del 2016. Es de resaltar que en el primer trimestre de este año, Colombia funge la presidencia pro tempore del proyecto Mesoamérica. Señor presidente, le reitero la bienvenida, nuestra satisfacción de tenerlo presente, y es un placer para mí otorgarle la palabra a usted, señor presidente. Muy buenos días a todos ustedes. Saludo con aprecio al señor presidente del Consejo Permanente, el embajador Calles. Gracias por recibirnos, apreciado embajador. Gracias por sus cálidas palabras. Saludo con aprecio, amistad y admiración al señor secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Gracias, señor secretario, por recibirnos esta mañana. Saludo al señor secretario general adjunto, Néstor Méndez. Saludo al señor canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Saludo también a todos los representantes permanentes, embajadores, y muy especialmente también a nuestro embajador, el doctor Alejandro Ordóñez. Saludo también a todos los observadores permanentes, al señor embajador de Colombia ante los Estados Unidos, el doctor Francisco Santos, a todos los miembros de mi gabinete, y saludo a María Juliana
mi esposa, la primera dama de los colombianos, que además tuvo una brillante carrera en esta organización y con ella pudimos compartir muchos momentos de la historia de este gran símbolo de la integración regional. Vengo esta mañana a la Organización de Estados Americanos con una gran motivación, señor secretario. Vengo porque considero que la primera visita oficial de Estado que hago a los Estados Unidos no puede concluir sin estar presente en este gran foro de la democracia y de la integración continental. Vengo porque estoy convencido que el sistema interamericano es un patrimonio de toda la región y que es nuestro deber fortalecerlo, soportarlo, ayudarle a crecer de manera permanente y estar siempre dispuesto a utilizar este foro como un escenario para ventilar preocupaciones, motivaciones y grandes objetivos. Es en ese sentido que como presidente de Colombia me llena de orgullo recordar que hace 71 años se estaba preparando en la ciudad de Bogotá lo que sería el nacimiento de esta organización. Me llena también de orgullo recordar que fue en la capital colombiana donde se inició la construcción y se finiquitó la carta fundacional de esta organización, al igual que la primera gran declaración sobre los derechos y los deberes en el hemisferio. ¿Cómo no recordar hoy esa egregia figura de Alberto Lleras Camargo, ese colombiano demócrata integral, enamorado de la integración, creyente en la paz, que ayudó a forjar esas etapas embrionarias de lo que hoy consideramos es un gran patrimonio de todos? ¿Cómo no recordar que es esta misma organización la que le dio vida al Pacto de San José y que le dio además la capacidad estructural a un sistema interamericano de derechos humanos que nos permite a todos reconocer que no existen ningún tipo de opresiones tolerables, que existen fronteras que están claramente definidas para todo aquel que ostenta el poder y que nuestros países, aún en los momentos más difíciles y adversos, estuvieron siempre dispuestos en hacer del sistema interamericano de derechos humanos el mejor y el más eficiente mecanismo para tutelar los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo no recordar hoy esa Carta Interamericana democrática que nació en el 2001 y que fue producto de un trabajo que se inició con el Compromiso de Santiago, o que siguió también el camino de la Cláusula de Quebec, o inclusive la Carta de Managua, mostrando que esta organización va evolucionando permanentemente hasta consolidar sus grandes instrumentos? Y cómo no reconocer en esta organización que fue pionera en las primeras declaraciones continentales de lucha y rechazo contra la corrupción, que fue pionera en desarrollar instrumentos taxativos contundentes para rechazar el fenómeno del terrorismo. Venir a la OEA es reconocer que aquí tenemos un foro donde Latinoamérica ventila sus preocupaciones y diferencias, pero también en este foro se encuentran importantes soluciones. Quizás por eso, cuando nosotros pensamos en ese mes de abril de 1948, a la luz de estos 71 años, tenemos también que reconocer que algunos que han visto la fortaleza del sistema han tratado de desafiarlo o de debilitarlo, o de quitarle la capacidad sonora, motiva, operacional, logística y presencial que ha permitido también hacer grandes transformaciones en el terreno de nuestros países. Hoy creo que vale la pena hacer un señalamiento sin ninguna duda, y es que muchos han tratado de fracturar el sistema interamericano
acudiendo a la demagogia o, lo que es aún más grave, a la ideologización de la política exterior. Quizás por eso algunos promovieron instrumentos que al comienzo sonaban bastante inofensivos simplemente para propiciar integraciones subregionales. Pero no nos digamos mentiras. Instrumentos como UNASUR, que fueron presentados con toda candidez y con tanta emoción, terminaron siendo manejados por detrás por los que querían sepultar la integración interamericana y querer ideologizar la región, fracturándola para amenazar los criterios fundacionales de la Carta Primigenia de la OEA. Es en ese sentido que hoy nos hemos dado cuenta de la realidad, que nos dimos cuenta que esa organización fue construida para legitimar la dictadura, para legitimar la obstrucción de los poderes, el aniquilamiento de la prensa independiente y, lo que es aún más lamentable, la pauperización de un país pujante. Por eso, como presidente de Colombia, vengo hoy a reafirmar que Colombia hace pocos meses inició el camino para retirarse de UNASUR y hoy estamos presentes para ratificar que reconocemos en el sistema interamericano el mejor instrumento de diálogo político y de fortalecimiento de nuestras democracias, que no vamos a permitir que se siga fracturando este patrimonio y que, si bien podemos tener diferencias, es aquí donde se zanjan y no atentando contra lo que hemos consolidado a través del tiempo. Yo quiero también señalar que una de las grandes amenazas al sistema interamericano se puede plantear claramente cuando se escuchan las voces de la demagogia que pretende sembrar el odio, que cae fácilmente en el maniqueísmo y que ha alimentado además regímenes oprobiosos que empiezan revestidos con algo de democracia, pero que van carcomiendo lentamente las instituciones. Esa demagogia y esos demagogos que tanto daño le han hecho al continente contrastan con los pedagogos que creen en la genuina integración, que creen en el diálogo de políticas públicas, que creen que somos capaces además de construir una Latinoamérica diferente, pero además integrándonos con una Norteamérica que también quiere estar presente y donde no hay sesgos ni hay aspavientos, que no estamos además contaminados por estar circunscribiendo los debates a izquierdas o derechas, porque aquí lo que prima es el bien común. ¿No es acaso el bien común lo que ha orientado las grandes declaraciones de esta organización? ¿No es acaso el bien común y el sentido común lo que ha orientado grandes decisiones para enfrentar el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo o sencillamente promover la integración de la cooperación para llegar a los lugares más vulnerables de América Latina? Yo sigo creyendo que los pedagogos están por encima de los demagogos y este debe ser siempre el foro de los pedagogos en la política exterior y en la integración continental. A mí me complace venir hoy para hablarles de Colombia. Me complace decirles que Colombia es un país que ha tenido adversidades, vicisitudes, pero que siempre ha salido airoso porque tiene resiliencia, porque es un país que sortea las dificultades y logra consensos, porque es un país que ha tenido que enfrentar muchísimas presiones de la violencia, pero siempre sale fortalecida su condición de ser una democracia antigua, una democracia con instituciones independientes. Hoy vengo como presidente de Colombia, secretario general y embajador Calles, a hablarles que tenemos un gran objetivo y es llevar a Colombia a convertirse en las próximas décadas en un país de ingreso alto. Es cierto que tenemos un PIB per cápita de $7.000, pero no es menos cierto que queremos superar la franja de los $20.000 en las próximas décadas y para ello queremos crecer por encima del 4% con dinamismo, en un sentido de círculo virtuoso que consiste en legalidad, emprendimiento y equidad. Yo creo
que la transformación de nuestro país empieza por esa legalidad, por enfrentar la corrupción, el terrorismo, cualquier forma de delincuencia, por fortalecer el aparato judicial. Y creo que el mejor complemento a esa legalidad es el emprendimiento, porque ningún país progresa si no tiene un sector privado vibrante, pero al mismo tiempo con sentido social, o como lo dice nuestra propia Constitución, reconociendo el sentido social de la empresa. Por eso hemos hecho grandes apuestas, apoyando sectores que son transformadores de la economía. Por eso jamás hemos caído en la tentación de satanizar o demonizar la iniciativa privada. Los países que han optado por esa satanización, ya podemos ver su legado de destrucción del aparato productivo y lo que es aún más triste, ver cómo han arruinado todas las libertades individuales. Pero esa combinación de legalidad y emprendimiento para nosotros tiene un gran objetivo y es la equidad. Es la justicia social, señores embajadores. Nuestro objetivo es sacar más de 3.4 millones de personas de la pobreza y 1.5 millones de la pobreza extrema y consolidar en el 2022 la menor tasa de desempleo en los últimos 30 años en Colombia. En hacer de la educación un vehículo para esa transformación individual, y ya empezamos con el mayor presupuesto que se le haya asignado en la historia de nuestro país a la educación. Apuestas que tienen que ver con la alimentación escolar, con la llegada a los niños más vulnerables de la atención integral para la primera infancia, de trabajar con los pueblos indígenas, de mirar a los pueblos afrocolombianos, además como motores de cultura y de transformación innovadora. Todo esto hace parte de esa visión, legalidad más emprendimiento, igual equidad. Esas son nuestras apuestas. Pero yo no puedo dejar de hablar de mi país sin mencionar una tragedia que hoy agobia a América Latina. Porque Venezuela es nuestro país hermano y el futuro de Colombia también tiene que ver con el futuro de Venezuela. Porque tenemos además millones de colombianos que han estado en ese país construyendo su futuro, sus perspectivas de vida, que viajaron en el siglo XX buscando oportunidades. Porque también hemos tenido una fraternidad a prueba de cualquier dificultad. Y yo no puedo dejar de mencionar hoy que Latinoamérica está viviendo la peor crisis humanitaria de su historia reciente y la peor crisis migratoria, quizás de toda nuestra historia, producto de una dictadura. Y estamos viendo hermanos cruzar la frontera con hambre, con frío en los huesos. Estamos viendo llegar personas buscando simplemente un alimento para poder zanjar sus necesidades famélicas. Eso amerita, señores embajadores, que hablemos las cosas con sinceridad. Colombia ha actuado con fraternidad. Colombia ha recibido más de 1.2 millones de hermanos venezolanos porque es nuestro deber moral, porque debemos ayudarlos en estas dificultades. Pero también debo ser claro, esas personas que han cruzado la frontera necesitan una luz de esperanza y una acción continental. Yo estoy convencido que denunciar los atropellos de esa dictadura es un deber a la luz del sistema interamericano, es un deber a la luz de la Carta Fundacional de la OEA, es un deber a la luz de la Carta Democrática. Como diría Martin Luther King, el silencio nos hace cómplices. Si guardamos silencio y si no actuamos, seremos los cómplices de los atropellos de esa horrenda dictadura. Y por esa razón es que Colombia ha asumido una tarea. Ha asumido la tarea de denunciar los atropellos de esa dictadura ante la Corte Penal Internacional y celebra además la actitud valerosa del secretario general Almagro de presentar un reporte detallado que ha permitido validar esas denuncias que hoy son respaldadas por más de 8 jefes de Estado de toda la región. Hoy además nos sentimos en la necesidad de seguir presentándole al mundo la urgencia de tener un cerco diplomático que aísle esa usurpación y esa dictadura. Y quiero valorar que esta organización ha estado a la altura de las circunstancias y ha sabido reconocer un proceso
que tiene raíces constitucionales y que le ha otorgado a la Asamblea Nacional de Venezuela esa entidad de ser el único órgano democráticamente válido para proteger al pueblo venezolano. Y quiero también felicitar los esfuerzos que se han hecho para reconocer al presidente Guaidó como el gran protector del pueblo venezolano en estas dificultades. Esta urgencia, esta realidad, amerita que el cerco diplomático se afiance y se fortalezca, que se invite de manera clara a los miembros de las fuerzas militares de Venezuela a que le presten su lealtad a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó y que se les den las garantías para que dejen hablar al pueblo venezolano con tranquilidad y pronto llegue el fin de esta terrible etapa de violencia y persecución política. A mí me honra como presidente de Colombia decir que hemos trabajado con el Grupo de Lima y hemos trabajado al interior de la Organización de Estados Americanos y que seguiremos en esa dirección, que hoy no podemos flaquear, que hoy tenemos que asumir el reto con entereza y que hoy más que nunca tenemos que ser capaces de asumir que la diplomacia sin principios es hipocresía, que la diplomacia, si no se ejerce para defender la Carta Democrática con contundencia y que si no se ejerce para defender la Carta Fundacional con contundencia, no estamos a la altura de lo que ha sido la creación del sistema interamericano. Por eso, secretario general Almagro, yo quiero hoy ante el Consejo Permanente decirle con claridad que Colombia se siente orgullosa de ver su trabajo y que Colombia avanzará en presentar su postulación para un nuevo periodo como secretario general de la Organización de Estados Americanos. La Secretaría General debe ser valerosa, nunca escondida en las oficinas. La Secretaría General debe estar presente en el territorio, sufriendo y conociendo las necesidades de los ciudadanos de la región. Y sentimos esa capacidad en usted, lo hemos visto actuar, y usted es merecedor de darle a Latinoamérica 5 años más de su liderazgo al frente de esta organización. Yo veo la Asamblea de la OEA, que vamos a celebrar en Medellín, como una gran oportunidad para reafirmar lo que queremos que sea esta organización, para ver una OEA moderna, cercana, que siga trabajando en las grandes declaraciones y políticas que permita orientar los diálogos para la formulación de políticas públicas, que nos permita soñar con ver ciudadanos que quieran llegar a ser miembros de esta organización, porque sienten que en esta organización se forman principios y se forman ideas de quienes van a liderar después nuestros países. Yo quiero que hoy, ante esta organización, el mundo entero y Latinoamérica sepa que vamos a estar a la altura de las circunstancias, que esto no es una discusión de cuánto podrá durar la usurpación. El cerco diplomático que se ha logrado contra esa dictadura es irreversible y como tal tenemos que estar a la altura de los ciudadanos que están saliendo a las calles viendo esa esperanza, para que esa esperanza no se amaine, sino por el contrario se fortalezca y que los días de la usurpación estén contados. A mí me honra profundamente dirigirme a ustedes, señores embajadores. A mí me honra que en este recinto, donde se escucharon las grandes voces de América Latina, en los momentos donde el latinoamericanismo estaba más vibrante que nunca, le demos un nuevo aire a esta organización de cara a esta asamblea que celebraremos en Colombia, pero sobre todo de cara a reconocer que esta organización ha sido fundamental en un cerco diplomático que esperamos lleve al fin de la horrible noche que ha afectado a Venezuela. Hace pocos minutos estaba en la oficina del secretario general y vi un libro encima de una mesa, un libro de Osvaldo Payá.
Ese libro dice: la noche no será eterna. La noche de la dictadura en Venezuela no será eterna y ya le llegó su final. La noche de los que querían fracturar el sistema interamericano ya terminó. La noche de los que creían que un cerco diplomático no era posible para volverle a dar principios a la diplomacia regional ya terminó. Y ahora empieza un nuevo amanecer en el continente y estamos listos a trabajar por ello. Muchísimas gracias.